Bien, vamos a ver ahora la segunda ley, que es la ley de Charles y Gay-Lussac, ¿sí? Charles y Gay-Lussac, ¿ellos qué hicieron? En la primera ley dejamos constante la temperatura y vimos qué pasaba con las otras dos, presión y volumen. Ahora vamos a dejar en la ley de Charles y Gay-Lussac, vamos a recurrir a nuestro pizarroncito móvil, ¿sí? Ley de Charles y Gay-Lussac, esto es una doble S, ¿sí? Charles y Gay-Lussac. Vamos a ver cómo es la evolución de un gas a presión constante. Presión constante. Es decir, dejamos constante la presión y variamos la temperatura y el volumen. Muy bien, presión constante. Variamos la temperatura y el volumen. Vamos a ver si podemos pensar, ¿sí? Vamos a ver, lo vamos a ver en nuestro simulador. Vamos a recurrir al simulador. Tenemos por acá. Bueno, ahora vamos a dejar, dijimos, la presión constante. Vamos a dejar la presión constante modificando la temperatura. Aquí abajo tenemos la posibilidad de modificar la temperatura. Tenemos en este momento una temperatura de 300 grados Kelvin, entonces vamos a aumentar la temperatura. Si aumentamos la temperatura, vamos a ver qué pasa con el volumen. Dejamos la presión constante. Aumentamos la temperatura. ¿Ven ustedes cómo se modifica el volumen? ¿Ven cómo aumenta el volumen? ¿Sí? Aumentamos la temperatura. Hemos llevado la temperatura a unos 353 grados Kelvin. Hemos aumentado 50 grados de lo que era la temperatura original. Seguimos, ya no podemos aumentar más el volumen. Bien, ahora tenemos 380 grados Kelvin, vamos a bajar la temperatura. Si bajamos la temperatura, fíjense lo que sucede con el volumen, ¿sí? Entonces, disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Muy bien, vamos a ver si podemos pensar esto. Veíamos, aumento la temperatura, aumenta el volumen. Disminuyo la temperatura, disminuye el volumen. Yo les pregunto, ¿qué sucede con la energía cinética de las moléculas cuando yo aumento la temperatura? Al aumentar la temperatura, la energía cinética de las moléculas aumenta, se mueven con mayor rapidez. Al moverse con mayor rapidez, al tener mayor energía cinética, impactan sobre la pared del recipiente con mayor fuerza. Y si impactan sobre la pared del recipiente con mayor fuerza y la pared se puede mover, es como que estoy empujando la pared con mayor fuerza y la estoy agrandando. ¿Se entiende? Es decir, el gas a mayor temperatura necesita mayor volumen para mantener su presión constante. Por el contrario, si disminuimos la temperatura, ¿qué sucede con la velocidad de las moléculas? Al disminuir la temperatura, la velocidad de las moléculas es menor. A menor temperatura, menor velocidad. A menor velocidad, menor impacto. A menor impacto, la pared se vuelve, tengo menor presión, la pared se vuelve, el volumen del recipiente que contiene el gas es menor. ¿Se entiende? Es muy lógico. Disminuye. Vamos a ver si podemos graficar esto. Vamos a poner la temperatura en el eje horizontal, en grados Kelvin, y el volumen en el eje vertical, en metros cúbicos. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una determinada temperatura pequeña, la temperatura es baja, el volumen es bajo. Aumento la temperatura y el volumen aumenta. Aumento la temperatura
y el volumen aumenta. Lo que quiere decir que a presión constante, volumen y temperatura son directamente proporcionales. ¿Y cómo se indica cuando son directamente proporcionales? Hacemos volumen sobre temperatura igual a constante. Quiere decir entonces que para el primer estado, si hacemos volumen 1 sobre temperatura 1, va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2, volumen 3 sobre temperatura 3, y así sucesivamente para cualquier estado que nosotros consideremos. Bien, entonces vamos ahora a ver la tercera y última de las leyes de los gases ideales, enunciada también por los físicos Charles y Gay-Lussac. Sería esta la segunda ley de estos físicos, la tercera de los gases ideales. Fíjense que en la primera de las leyes dejamos a temperatura constante, la primera de las leyes dejamos la temperatura constante y modificamos la presión y el volumen. En la segunda de las leyes dejamos la presión constante y modificamos temperatura y volumen. Ahora, en esta tercera ley, vamos a dejar constante el volumen y vemos qué pasa con la presión y la temperatura. Dejamos entonces el volumen constante y modificamos presión y temperatura. Sería el caso para que ustedes se ubiquen, el caso de una garrafa. ¿Vieron las garrafas que son de hierro? Son bien duras, ¿sí? Sería ese caso de presión, de volumen constante. O sea, yo en una garrafa, por más que le meta mucha fuerza, no voy a poder deformar su volumen, no le voy a poder modificar su volumen. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un recipiente conteniendo un gas al cual le aumentamos su temperatura? Bien, vamos a verlo con nuestro simulador. Nosotros tenemos nuestro simulador, ya lo tenemos preparadito. Lo vamos a mantener el volumen constante. Acá medimos la presión, la observamos y acá observamos la temperatura. Con este recipiente nosotros vamos a modificar la temperatura del gas. Si llevamos control, lo llevamos hacia arriba, le aumentamos la temperatura. Observen ustedes, tenemos una temperatura de 276 grados Kelvin y le vamos a entregar calor. Observen la temperatura, ya está en los 300 grados Kelvin, 400 grados Kelvin. Observen, como no puedo modificar el volumen, porque el volumen es constante, al aumentar la temperatura, observen la presión, ¿ven? La presión aumenta, ya está en 50, 60 atmósferas, 70 atmósferas y sigue aumentando. Muy bien. Al tener el volumen constante, al no poder expandirse el recipiente, lo que aumenta es su presión. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque las moléculas, al tener mayor cantidad al tener mayor temperatura, tienen mayor energía. Se mueven más rápido, se mueven con mayor velocidad, impactan sobre las paredes del recipiente con mayor fuerza. Por lo tanto, indefectiblemente deben aumentar la presión interna del recipiente. ¿Qué sucede si yo aumento indefinidamente el calor con ese recipiente? Veámoslo. Vamos a suponer que frente a un determinado descuido, una caldera, por ejemplo, entrego calor, entrego. Fíjense en la presión. Observen que la presión aumenta hasta que llega un momento que voló la tapa. ¿Ven? Voló la tapa. Esto es ¿por qué? Porque la presión aumentó tanto que el recipiente no pudo soportarlo. Entonces, a volumen constante, si aumentamos la temperatura, aumenta la presión. Si disminuimos la temperatura, disminuye la presión. Vamos a ver de manifestar esto en un gráfico y en papel. Si nosotros graficáramos el comportamiento del gas y ponemos, por ejemplo,
la temperatura en el eje vertical y la presión en el eje horizontal, este puede ser tranquilamente al revés. Es más, usted lo va a encontrar temperatura en el eje horizontal y presión en el eje vertical, pero en este caso es lo mismo. Si aumenta estoy a una determinada temperatura y el gas se encuentra a una determinada presión. Si yo aumento la temperatura, la presión va a aumentar. ¿Ven? La presión 2 es mayor que la presión 1. Y si aumentamos la temperatura, nos vamos a una temperatura 3, indefectiblemente la presión también va a aumentar, con lo cual la gráfica de la relación entre presión y temperatura para volumen constante es una línea recta que me va a indicar la proporcionalidad que existe entre presión y temperatura. Esto es la manifestación de la tercera ley de los gases ideales. Si mantenemos constante el volumen, al aumentar la presión, al aumentar la temperatura, aumenta la presión, y al disminuir la temperatura, disminuye la presión. Bueno, vamos a hacer la conclusión del tema, ¿sí? Porque en realidad desde que empezamos a desarrollar el tema hasta acá hemos hablado muchísimo y temo que por ahí las cosas importantes no nos hayan quedado claras. Primero, lo primero que quiero que nos quede claro, ¿por qué estudiamos los gases ideales y no los gases reales? Porque los gases reales complican su estudio, conviene simplificar el estudio de los gases, planteamos gases ideales que se comportan de manera más simple y que facilitan el estudio de los gases. Y porque además los gases reales, en ciertas condiciones, se comportan de manera muy parecida, muy similar a los gases ideales. Entonces estudiamos los ideales y después podemos prever qué va a pasar con los gases reales, más allá de alguna pequeña variación. Entonces, primera cuestión, estudiamos los gases ideales porque nos facilitan la comprensión del comportamiento de los gases reales. Segundo, ¿cuáles son las variables que definen el estado de un gas? Recordemos que eran 4. La primera, la cantidad de gas, que lo medimos o lo definimos en moles, la cantidad de moles de un gas que nosotros tenemos. ¿Está bien? Cantidad de gas. Segunda variable, ¿cuál era? Presión. Tercera, volumen. Cuarta, temperatura. En realidad no es un orden, ¿sí? Pero recordemos, cantidad de gas, presión, volumen y temperatura. La temperatura, ¿en qué unidad la medimos? ¿En grados centígrados? No, recuerden que la temperatura la medimos en grados Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, correcto. 4 variables. ¿Cómo realizamos el estudio de los gases? Lo vamos a hacer mediante 3 leyes. 3 leyes. Cada una de estas leyes agarran las 3 variables, dejamos de lado la cantidad de gas, ¿ok? Agarran las otras 3 variables, volumen, presión y temperatura. Cada ley deja constante una de las variables y varía las otras dos. Por ejemplo, la primera ley deja constante la temperatura y se fija qué pasa entre presión y volumen. La segunda ley deja constante la presión y se fija qué pasa entre volumen y temperatura. Y la tercera ley deja constante el volumen y se fija qué pasa entre presión y temperatura. ¿Vamos bien? 3 variables, 3 variables, 3 leyes. Cada ley deja constante una y analiza las otras dos. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos con la primera ley. Vamos a ir recordando. Vamos con la primera ley. La primera ley deja constante la temperatura, imaginemos. Dejamos constante la temperatura no la movemos. ¿Qué pasa
con el volumen de un gas si aumento su presión? Veamos. Émbolo. Hago presión sobre el émbolo, lo empujo al émbolo. ¿Qué pasa con el volumen del gas? Disminuye. ¿Está bien? Si aumento la presión, hago fuerza sobre el gas, disminuye el volumen. Si quito fuerza sobre el gas, ¿qué pasa con el volumen? Como el gas se expande, el volumen crece. Entonces, primera ley, dejamos constante la temperatura, aumento la presión, disminuye el volumen. Disminuye la presión, aumenta el volumen. ¿Está bien? Segunda ley. Dejo constante la presión. Dejo constante la presión. ¿Qué sucede entre la temperatura y el volumen? Pensemos, dejo constante la presión. Si aumento la temperatura, ¿qué va a pasar con el volumen? Aumento la temperatura, le entrego calor al gas. ¿Qué va a pasar con el volumen? Si le entrego calor al gas, las moléculas se mueven más rápido, golpean sobre las paredes del recipiente y el volumen crece. Dejo constante la presión, aumento la temperatura, aumento el volumen. Disminuyo la temperatura, disminuye el volumen. ¿Se entiende? Está fácil. Tercera ley, dejo constante el volumen, garrafa. Dejo constante el volumen, garrafa, no se mueve el volumen, está clavado. ¿Está bien? Si aumento la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Si disminuyo la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. ¿Está bien? Comportamiento de los gases ideales. 3 variables, 3 leyes. Las analizamos. Concluye la clase. Bueno, como les digo siempre, me encantó verlos. Me encanta darles clases. Me siento que estoy ahí delante de ustedes. Disfruto dándoles clases, imaginando las caritas de ustedes, imaginando el respeto de ustedes escuchándome. Me hace muy bien, me llena de alegría. Estamos llegando al final de un año muy particular. ¿Se puede estar contento con un año así? Sí se puede. Sí se puede estar contento porque fue un año difícil. Pero aún en la dificultad seguimos creciendo. Fue un año atípico. Pero estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia. La historia va a hablar de nosotros. Cuando de acá a un tiempo recordemos, en el año 2020, cuando estuvo la pandemia, la Argentina se sostuvo en los docentes que no dejaron de dar clase y en los chicos que no dejaron de crecer, valorando el esfuerzo de todo un Estado para que sigan creciendo. Estamos haciendo historia, estamos creciendo, estamos avanzando, no nos para nada. La pandemia va a pasar. Este estado que nos toca vivir va a pasar. No perdamos la alegría, porque la alegría sostiene los objetivos y los objetivos nos mantienen vivos. ¿Está? Fuerza. Seguimos adelante.